¿Tienen, hermano, Juan 5:39? Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia tiene letra roja, Jesús hablando. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. Sigue diciendo en el versículo 42: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No piensen que yo voy a acusarles delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. El 46: porque si creyereis a Moisés, me creyereis a mí, dice el Señor, porque de mí escribe él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La palabra del Señor. Gloria a Dios. Tanto en el libro, hermanos, de Deuteronomio, como en los libros del Nuevo Testamento, en donde se escribe de Jesús, revela que aquel que desobedece la voz de Dios será cortado de raíz o tendrá un castigo eterno. Y este día, mientras yo estudiaba la palabra y mientras yo entro en ella y quiero encontrar palabras suavizadas, palabras que no sean pesadas, palabras que no sean tan fuertes, es cuando más fuertes las encuentro. Porque la palabra de Dios no es una palabra para vivirla conforme a nosotros queremos o a nuestros placeres o a nuestros deseos, sino a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios es tan dura que cuando Jesús predicaba en aquellos tiempos y caminaba en las calles de Israel, los discípulos se quedaban, hermanos, atónitos al escuchar la dureza de Jesús. A tal grado que en una ocasión el apóstol Pablo le dice: Señor, mira, la gente se va a ir si sigues predicando de esta manera. Está muy fuerte tu palabra, yo no la puedo llevar, nadie la puede llevar, es muy dura tu palabra. Y Jesús le dice: si no la soportan ellos y tú tampoco la soportas, entonces los que no la soportan se pueden ir. Jesús era un hombre, hermano, de carácter fuerte, el carácter de Dios, y la templanza del Señor no es como la de los seres humanos, que muchas veces nosotros suavizamos las cosas para no herir a los demás. Pero la palabra de Dios tiene rectitud, tiene veracidad. La palabra de Dios es como una espada que te va a herir, es como un martillo que va a golpear, es como el fuego que quema. La palabra de Dios es la que es pura y no tiene ningún cambio de variación. Y cuando yo quiero encontrar palabras de amor y suave, es cuando más dura la encuentro. Y yo no quiero traer tanta palabra fuerte, hermanos, para cada uno de ustedes, pero si yo traigo palabras, hermanos, suaves, entonces no es el Evangelio de Dios. Y esto compunge, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jesucristo lo vino a cumplir, se encuentra, hermanos, la palabra pura del Señor, la cual no se puede adulterar.
Y en el libro que estamos leyendo de Éxodos, que es mi deseo de que todos lo leamos, encontramos el carácter de Dios. Encontramos, hermanos, el poder de Dios, tanto en las plagas, tanto en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, tanto en el monte Sinaí, cuando el Señor se le presentó a Moisés en una nube espesa y Dios le habló de ahí. Tanto en el tabernáculo que Él mismo mandó, hermanos, a construir, y la nube de Jehová bajaba y descendía. Era dura la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento también se encuentra Jesucristo predicando y hablando y está diciendo: la palabra de Dios es como una espada. Pero hoy, hermanos, nosotros venimos a ser parte del Israel espiritual de aquellos tiempos. La iglesia de Jesucristo, como en aquellos tiempos el pueblo de Israel necesitaba un libertador, necesitaba una persona que intercediera por ellos. Y Dios utilizó a Moisés para hacerlo. Ustedes ahora ya me entienden lo que yo estoy predicando. Así también la iglesia o la gente o la humanidad de estos tiempos necesita un libertador. Porque hay muchos esclavos, como Israel era esclavo en Egipto, pero hoy en día hay muchos esclavos espiritualmente del pecado, pero necesitan a un libertador. Su nombre es Jesús. No hay nadie más que los pueda libertar. Su nombre es Jesús. Por eso en esta tarde vamos a traer, hermanos, una simbología de Jesús en el Éxodo, un paralelismo, que algo, hermanos, se asemeja a Jesús en el Antiguo Testamento. Y esta es la gran verdad que el pueblo judío no comprendió cuando Cristo vino por ellos. Jesucristo dice que venía a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo. Él venía por una misión que era rescatar al pueblo de Israel. Pero cuando Jesús viene y desciende a rescatar al pueblo de Israel y tomar la posición de Moisés, el nuevo hombre, el nuevo Moisés, que iba a rescatarlos espiritualmente, entonces los judíos lo rechazaron y dijeron: no podemos escucharte a ti, porque tenemos a Moisés y a la ley de Moisés. Por esas razones que Jesús se levanta y les dice: ustedes no quieren escuchar al verdadero Dios, pero si viniera un hombre trayéndoles una enseñanza, a ese escucharían, refiriéndose a que ellos tenían más reverencia para un hombre como Moisés, o como Josué, o como un profeta, que al propio Hijo de Dios. Jesús se sintió desplazado. Jesús sintió que Él no valía nada para los judíos. Por esa razón es que el Evangelio se extiende y Jesús expresa una parábola y dice: vayan por las calles, vayan por los caminos, vayan por los campos e inviten a todo aquel que encuentran, para el que quiera venir a la boda. Y es ahí donde entramos nosotros, hermanos, y por eso es que estamos en esta casa, porque queremos estar en la boda del Cordero, porque queremos conocerle y porque tenemos la certeza de que Dios es el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios. Por esa razón, hermanos, es que estamos contentos y gozosos. Un muchacho en el trabajo me decía: es que es difícil cumplir, es que es difícil ser creyente. Para el pecador lo es, pero para mí es un gozo servir a Dios. Hay momentos en los cuales venimos cansadísimos del trabajo, en el cual ya no podemos, hermanos, ni amarrarnos los cordones de los zapatos, ya no queremos ni bañarnos ni ducharlo, no queremos alistarlo, porque el cuerpo ya no los está respondiendo. Pero cuando le decimos: Señor, tu palabra dice que tú me darás fuerza como la del búfalo, y yo voy a ir a alabar tu nombre, es cuando recibimos fuerza, es cuando el Señor nos impulsa, es cuando recordamos lo que Dios
Dios ha hecho por nosotros, y decimos: yo no me voy a quedar en casa, yo no me voy a quedar durmiendo. Es necesario que vaya a alabar y bendecir al nombre de Dios. Y por eso, hermanos, es el gozo que nosotros tenemos de glorificar su nombre. Los judíos no quisieron recibirle. Los judíos dijeron: no, tú eres un falso. Y hubieron unos que se atrevieron a decirle que era hijo de Belcebú, un demonio superior. Y el Señor, hermanos, tuvo que callarlos. Pero aquellos que Dios les dio la oportunidad de creer en Cristo Jesús, se esforzaron por seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera venir detrás de mí, él tiene que dejarlo todo, tiene que mirar hacia adelante, dejar familia, dejar hogar, dejar casa, dejar todo lo que sea, con el fin de seguir a Jesús. Tome su cruz cada día y sígame. El problema, hermanos, de los cristianos de hoy en día es que ellos quieren hacer su propia voluntad, pero no quieren tomar la cruz de Jesucristo. Porque la cruz de Cristo significa sufrimiento. ¿Y quién quiere sufrir en esta vida? Hay hermanos que no están aquí porque el calor es intenso. No queremos sufrir. Algo otros la distancia. Algo otros, hermanos, un partido, etcétera, etcétera. Pero aquel que tiene el compromiso con Dios dice: no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo voy a alabar a Dios. Y Dios les bendiga, porque hay Espíritu de Dios en ustedes. Y eso me alegra, que haya alegría, que haya gozo. Y cuando los escucho calladitos, yo no me puedo quedar quieto, Señor, que los hermanos te alaben. No se me quede callado, porque entonces es cuando estamos perdiendo la batalla y nos estamos convirtiendo en ese pueblo de Israel que no recibió a Cristo. Pero el que tiene a Cristo Jesús en su corazón, entonces tiene gozo, tiene alegría, está regocijándose, está cantando, está adorando. Allá en el lugar donde yo nací, aquellos ancianitos que cruzaban los caserillos, y ahí por Morazán, que hoy yo Morazán conozco bastante, no me van a engañar, hay unos terrenos, hermanos, que son terrenos difíciles de caminar. No entran carros, y se van en buey, en caballos, en burritos. Y los que caminan horas para llegar a un lugar y gozarse en la presencia de Dios. Nosotros tenemos todas las comodidades. Tenemos, hermanos, toda de ganar y servir y adorar a Dios. No tenemos que estar tristes por nada. Alégrese en Cristo Jesús, que ya hemos tenido la victoria en Él. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Entonces los judíos rechazaron a Jesús. Y ahí es donde nosotros tomamos ventaja. Y pudimos, hermanos, tomar a Jesús. Y dice que los judíos, confiaban en Moisés. Los judíos confiaban en la ley escrita por Moisés. Y Jesús les está diciendo: la ley que Moisés escribió está hablándote aquí. Aleluya. Y antes que Moisés fuese, yo soy. Así dijo el Señor. Y más que Moisés, soy yo. Entonces el Señor se está presentando como una autoridad, una entidad superior a Moisés. Por eso es lo que estamos leyendo estos versículos en Juan 5:45. Jesús dijo que en Moisés habían puesto la esperanza. Mire qué terrible cuando un ser humano pone la esperanza en otro ser humano, que es tristemente, hermanos, finito, fallido, que el ser humano de un momento a otro
va a pecar, va a fallar. Aún sea un político, un rey, un gobernador, y cristianos que ponen la esperanza en un doctor antes que a Dios. Lo que el doctor diga, porque no tenemos esa fe, nos hace falta. Qué bonito es cuando un cristiano dice: el Señor me habló y me sanó. Y ese cristiano ya confía más en Dios que en el hombre. Jesús les está diciendo: ustedes han puesto la esperanza en Moisés, porque fue el que Dios usó para sacarlos de Egipto. Pero Dios está diciendo, Jesús está diciendo: más que Moisés soy yo. El Señor Jesús está diciendo: antes que Él era yo soy más que Él, yo soy el Hijo de Dios. El ser humano de un momento a otro te va a fallar. De un momento a otro el ser humano va a cometer un error. Aún el presidente de El Salvador, que lo tenemos ahí y es buen presidente, él tiene sus fallos. Y dice el Señor: han puesto ustedes la esperanza en Moisés, pero que Moisés escribió de mí. Y esa palabra fue la que a mí me ministró esta mañana. Le está diciendo: todo el Éxodo, todo Números, todo Levíticos y todo Génesis y toda la escritura de Moisés se está refiriendo a mí, dijo Jesús. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Pero Él escribió de mí. Pero que si no creen, dice, a esos escritos, ¿cómo creerán entonces a la palabra? Hebreos 3:12 dice: tengan cuidado, dice este libro. Tengan cuidado, iglesia. Le está hablando ya a la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo. No se encuentra aquí, hermanos, un corazón malo. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos con esto? Dice: de incredulidad. Es decir, que el que no cree en Cristo Jesús, y que Él es el Hijo de Dios, y que Él es el Salvador, y que Él es el perdonador, y que Él es el que vino a rescatar lo que se había perdido, y que Él es el que me ha sanado. Entonces, cuando no creemos eso, tenemos un corazón malo. Incredulidad. Están escribiendo a la iglesia de Cristo Jesús. Debemos, hermanos, de sacar toda incredulidad de nosotros para que no tengamos un corazón malo. Dice que no tengamos un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Es decir, que si nosotros no creemos a Dios y que Dios está hablando y que su palabra es veraz, entonces tenemos un corazón malo y nos estamos apartando de Él, del Dios vivo. Qué tremenda es la palabra de Dios. Pero en su contexto, en el versículo 11, un poquito atrás, dice así: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Es dura la palabra de Dios o no? Pero sabe, hermanos, que los doctores que te ponen una anestesia y te extirpan un cáncer o te extirpan una enfermedad, aunque te duela, dale gracias, porque quiere que tú estés sano. ¿Va a doler? Sí, va a doler. La palabra de Dios es fuerte, no cualquiera la puede llevar, pero nos va a extirpar lo malo que hay en nosotros. Nos va a sacar todo lo malo que hay en nosotros. Si usted tiene un momento de incredulidad, dígale: Señor, yo voy a creer 100% a tu palabra, porque le está hablando a los cristianos. Y en Números 14:28, ahí encontramos, hermanos, que Dios
escuchó una murmuración del pueblo, de lo que Moisés había sacado de Egipto. Y la gente está hablando entre ellos mal de Moisés, mal de Dios, mal de sus hermanos. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que entraron en el desierto y el Señor les dijo: por todo esto que han hecho no saldrán vivos del desierto. Dios nos ha llamado a nosotros a bendecirnos en el nombre de Jesús. Cuando desobedecemos y tenemos un corazón malo de hablar mal de las demás personas, Dios está escuchando. De cada palabra, dice la Biblia, que nosotros hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Por eso es mi interés de que usted aprenda, hermanos, y no vaya a hablar o mal de una persona, sino que le bendigamos. Amén. Entonces Dios escuchó y dijo: no entrarán en la tierra que les había prometido, solo entrará, dice Números 14, Josué y Caleb. Investigando y leyendo la palabra de Dios, de todos los más de 600 mil personas, solo hombres, los que salieron de Egipto eran 600,000 personas, solo hombres, 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños, que los estudios indican que son alrededor de 1,5 millones. Algunos creen que hasta 2, pero yo digamos 1,5 millones. Los que salieron de Egipto, todos ellos que salieron y que llevaban consigo en sus mochilas la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Cuando salieron, Dios les dio la promesa de que iban a llegar a la tierra que Él les había dado. La murmura, el pecado, la idolatría, la prostitución, el alcoholismo, todo tipo de pecado que vino en contra de Dios, les impidió llegar a la tierra prometida. Dios ya se las había dado, Dios se los había entregado en su mano. Pero cuando Moisés envió a los 12 espías, solamente Josué y Caleb dijeron: vamos a conquistarla porque ya Dios nos dio la tierra. Ellos creyeron, y por haber creído, entonces fue que Dios lo bendijo y fueron, hermanos, a obtener la tierra prometida. ¿Sabe cuántos entraron a la tierra prometida de toda esa multitud de personas? De todos los que salieron, 2, y todos murieron en el desierto. Solamente entraron los que nacieron, los niños, los más jóvenes. Pero la generación que salió de Egipto, las cuales llevaban en sus mochilas la salvación, llevaban la bendición de Dios, habían sido rescatados, hermanos, de las garras de la esclavitud de Faraón, y Dios les había, hermanos, dado la promesa de entrar a esa tierra. Ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron la nube en el Sinaí, escucharon la voz de Dios, ellos vieron las tablas, ellos vieron el rostro de Moisés que brillaba, ellos vieron toda la gloria de Dios, ellos vieron cuando pasaron el mar rojo y cuando todo el pueblo de Israel pasaron al otro lado, y ellos vieron cuando el mar se cerró con los caballos y los carros de Faraón y se los tragó vivo. Ellos vieron todas las maravillas, pero más adelante volvieron a pecar. ¿Qué nos enseña a nosotros la palabra? Que Dios a nosotros nos ha dado la promesa de la salvación. Y Hebreos está diciendo: guárdense de no tentar o pecar en contra de Dios, para que podamos obtener nosotros la tierra prometida. Es un paralelismo, ¿no es cierto? Israel, hermanos, era la esposa de Dios. Dios estaba interesado en sacar a Israel, amaba a Israel, pero Israel, hermanos, le pagó mal.
Mire lo que dice Apocalipsis acerca de la esposa de hoy en día, que es la iglesia espiritual, y dice que porque a las bodas del Cordero, dice, se han llegado, y a su esposa se le ha concedido, a su esposa se le ha permitido que ella se vista de lino fino, que la iglesia se vista de lino fino, para cuando venga el esposo en las nubes y hermano venga a arrebatar la iglesia, entonces la iglesia esté preparada y pueda volar en los aires al encuentro de traslación con Cristo Jesús en las nubes, pero que debe de estar lista, dice la palabra de Dios, y se le ha permitido de que ella se vista de lino fino, es decir, que el lino fino representa la pureza, hermano, la que Dios está pidiendo de la iglesia. Apartémonos de todo pecado, no permita que su vestido se le vaya a manchar, que se vaya a ajar, a arrugar, que se vaya a ensuciar. Aléjese, hermano, de todo tipo de pecado, mantenga el lino limpio para cuando el novio venga, entonces, hermano, no seamos como las vírgenes imprudentes que se les cerró la puerta y quisieron entrar pero ya no pudieron porque se quedaron del otro lado. Seamos como las 5 vírgenes prudentes, hermanos, que aunque ellas habían, hermano, dormido, pero después cuando vieron sus lámparas, ellas llevaban aceite extra, es decir, ellas llevaban, hermanos, el Espíritu Santo de Dios con ella. Si el Espíritu Santo de Dios ha venido para estar con la iglesia, entonces ¿por qué nosotros no lo vamos a abrazar? ¿Por qué nosotros no lo vamos a tomar? Estas purezas, hermanos, solamente el Espíritu Santo nos las puede dar. Guardémoslos, nuestro vocabulario, guardemos nuestros pies, guardemos nuestro oído, guardemos, hermanos, lo que olemos, guardemos lo que tocamos. No toque lo que no es suyo. Le van a poner una trampa, lo van a agarrar, hay cámaras por todos lados. Aunque se lo digan, hermanos, hágalo así para que no lo vean. No toque lo que no es suyo, porque Dios, si escuchó la plática de esta gente que estaban hablando mal de Él también nos va a mirar a nosotros. Es un paralelismo. La iglesia es, hermano, llamada a pureza. También encontramos otro paralelismo, hermanos, en Israel, que eran cautivos y nosotros también éramos cautivos. Necesitamos a alguien que nos sacara de ahí. Y Juan 8:34 dice que de cierto os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero nosotros hemos sido llamados, hermanos, a apartarnos de él. No somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo Jesús, siervos de Él. Hacemos la voluntad de Él. Lo que Él nos mande hacer, eso vamos a hacer. Vamos a escudriñar la palabra, nos vamos a gozar. No se me duerma cuando lee la Biblia. El próximo jueves vamos a testificar. Vamos a hablar de lo que Dios nos ha hablado en este libro de Éxodo. Esto nos llena a nosotros, hermanos, de fuerza. Somos fuertes cuando comemos el pan. ¿Se acuerdan que Elías estaba debilitado, escondido en una cueva, no podía caminar, y el Señor le mandó una torta de pan y le dice: Elías, come porque largo camino te espera, le dijo el ángel. Y después que comió, dice que Elías pudo caminar. Necesitamos el pan de vida, necesitamos el agua, necesitamos la palabra, necesitamos a Cristo. No podemos vivir sin Él. Israel, hermanos, clamaba a Dios por la liberación cuando decía, Éxodo 2:23 decía: y clamaron a Dios a causa de la servidumbre, y estaban cansados de servir a Faraón, y Jehová oyó. No diga usted: es que Dios no me oye. Jehová oye, y Jehová escuchó el gemido. Ahora la iglesia en Apocalipsis 2:12 dice que aparece la mujer que gritaba con dolores de parto y con dolores, dice, de el alumbramiento. Hay un mundo que está, hermanos, en dolor, necesitaba a Cristo. Cuando Cristo vino es cuando nosotros dijimos: llegó el rescate, llegó quien pagó por mí, llegó el abogado, llegó quien me va a salvar. Y ahora, hermanos, nadie nos puede tocar. Yo estaba escuchando, hermanos, a una hermana que es ahora hermana en Cristo. Fue bruja.
Ya lo espanté. Fue bruja, uy. De Satanás. Esas no hacen nada. ¿Sabe qué dijo ella? Que 7 veces tentan a los cristianos en el día. Y que en la noche duplican o triplican el ataque contra usted y contra mí. No importa si usted es pastor, diácono, líder, lo que sea, el diablo va a venir a atacarlo. Pero que aquel que ha creído en Cristo Jesús y que tiene la oración por alimento y la palabra de Dios como su guía, dice que hay una protección que ellos no pueden llegar. Y que cuando usted muere, y eso lo dice la Biblia también, su tumba no la puede profanar Satanás. Es propiedad de Cristo Jesús. Hasta que Cristo venga, entonces se va a levantar usted y vamos a salir en las bodas del Cordero. Somos hermanos privilegiados de tener al Dios Todopoderoso. Satanás no le puede atacar, y si le ataca no va a poder, porque hay el ángel de Jehová acampa, el ángel de Jehová está alrededor suyo, y Dios ha enviado, hermanos, ángeles para que le guarden. No tenga miedo de lo que pueda hacer el diablo, no tenga miedo de lo que el enemigo quiera hacer. Más poderoso es el que va con la iglesia, y el que sacó al pueblo de Egipto nos ha sacado a nosotros también de la esclavitud del pecado. Antes éramos, dice, esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Démosle gracias a Dios por eso. Ese faraón, también el paralelismo que encontramos es que él tenía miedo de que este pueblo fuera a crecer en Israel, y lo mandó a matar a los niños. Lo mismo que hizo Herodes. Mandó también a matar niños porque tuvo miedo de que cuando Jesús nació llegaron los reyes, hermanos del oriente, y le rindieron ahí, trajeron mirra, oro, incienso. Entonces dijo, este peligroso me quita el puesto, vamos a buscarlo también para quitarle la vida. Viene el Señor y le dice a un ángel, oye, desciende y dile a José que se lleve al niño y a María para Egipto y que se quede allá. Oiga bien, los niños que estaba matando el faraón era el mismo niño que estaba Herodes quería matar en estos tiempos. Por eso es que cuando en las 10 plagas Moisés pone la vara en el río Nilo, se convirtió en sangre, en una voz de Dios de protesta por todas las muertes que había derramado ahí. Porque era el río donde se morían los hijos de Dios, los niños. Y puso Moisés y le dice, pone la vara ahí, y se la llenó todita de sangre, en una voz de protesta por todo lo que estaba haciendo este perverso faraón. Y Jesús se quedó en el Nuevo Testamento en Egipto hasta que Herodes murió. Entonces le dice, ahora puede salir de Egipto. Miren, el pueblo de Dios sale de Egipto en el Éxodo. Cristo viene también y sale de Egipto cuando es un niño. Son paralelismos que encontramos. Dios llamó a Moisés y el Señor llama, hermanos, a Jesús para ser el libertador. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y estuvo allá, dice, hasta la muerte de Herodes, estuvo el niño allá, para que se cumpliese lo escrito por los profetas: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué le parece? Oseas capítulo 11. La muerte del Cordero, hermano, fue la señal de la redención en Egipto. Y puedo hablarles más, pero me voy a quedar hasta ahí. Las 10 plagas estaban a punto de concluirse. Lo último que faltaba era el toque final, la cereza del pastel. Y el Señor le dice: esta noche voy a enviar el ángel de la muerte para que le quite la vida a todo primogénito de Egipto. ¿Ya leyeron eso? Les felicito. Entonces le dice: me vas a encontrar un
cabrito de 3 años, sano. Cada familia va a tener un cabrito. ¿O era una oveja? Recuerden ustedes. Cada familia va a tener un cabrito de 3 años, sin defecto, sanito, y lo van a degollar en la noche. Y su sangre la van a pintar la puerta por la parte de afuera con la sangre. Van a agarrar un tazón, apó. En la parte de afuera le van a poner la señal de la sangre del cordero. Para que el ángel cuando venga el ángel de la muerte y mire que tu puerta está cerrada, pero tiene la sangre del cordero, entonces él pase por encima. Por eso en inglés esta fiesta se llama Passover. Porque cuando el ángel de la muerte vino y miraba la sangre en el tindel o en las partes de afuera de la puerta, entonces he passed over. Y se iba a donde no había sangre, donde los egipcios. Pero de los judíos nadie fue tocado. Esta es la Pascua. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos al Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, que este es Cristo Jesús, que Él vino a morir como este Cordero, y su sangre lo tiene la iglesia. Nadie puede tocarle porque su sangre está diciendo es propiedad del Cordero de Cristo Jesús, y no hay demonio que pueda entrar ahí. ¿No le da gracias a Dios a usted, hermano? Alabado sea Dios. Por eso es que Juan, capítulo 1 y 24, Juan el Bautista, cuando está en el río Jordán bautizando, vio que todos los hombres estaban listos para ser bautizados, pero entre medio de ellos, Juan no había visto a Jesús, pero entre medio de ellos vio algo, vio a alguien que venía hacia él. Era distinto a los demás, era un hombre diferente. Aparentemente para la vista humana o para el ser humano era un hombre común y corriente, pero en el espíritu Juan detectó algo en él y dijo: ese no es un hombre, ese es un cordero, ese es el Hijo de Dios. Y él declara en la Biblia y dice: he aquí el Cordero de Dios. 1:29 de Juan, y dice que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual, el Cordero que había sido degollado en el Antiguo Testamento, en Éxodo, representaba a este Cordero al Hijo de Dios que habría de ser, hermanos, inmolado, deshecho, pero que su sangre ha llegado a nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro dice que somos rociados con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos una gota de la sangre de Cristo Jesús, no hay demonio que te pueda, hermano, llegar. Ahora entonces, cuando nosotros decimos: yo quiero trabajar por el Señor, yo quiero trabajar por el Señor, buscado del pecado y de su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha transformado. Mi papá era un hombre tremendo, pero Dios lo transformó. Dice mi mamá que cuando él tenía mis hermanitos mayores, pequeños, tenían que irlo a buscar a la ciudad de la Unión, porque él vivía en una isla que se llama Martín Pérez. No la van a ver, no la saben ustedes, pero la pueden buscar en el Golfo de Fonseca, una isla abandonada. Y se iba en un bote a remo a entregar las sandías de la cosecha, y cuando le pagaban, y lo iba a terminar a las cantinas. Pero ¿sabe qué? Ese hombre fue el primero que se convirtió en el hogar, y de ahí se entregó a Cristo mi mamá. Y este servidor que ven aquí al frente
fue nacido en el Evangelio. Y yo ya paso de 50 años, aunque no aparento más. Pero yo no quiero volver atrás. Yo estoy contento sirviéndole a mi Señor, porque su sangre, la sangre de mi Cristo, me ha rociado a mí. Y yo quiero seguirle sirviendo siempre. El rostro de Moisés, hermanos, brilló. El de Cristo también en el Nuevo Testamento brilló. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos ha mirado con ojos de amor. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias, Padre, porque por mí te entregaste, por mí moriste, por mí sufriste, por mí, Señor, viniste a la tierra a dar tu vida, a salvarnos con tu sangre. Y como decía, Padre mío, esta alabanza: sangre que nos da la paz y nos purifica. Te ruego, Padre mío, que no nos vayamos a quedar tristes en ningún momento, que estemos siempre gozosos de predicar tu palabra, de hablar de tu ley y de predicar el Evangelio, que tú eres, Dios mío, el único que vino a cumplir la ley y no la falló. Gracias por ello, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.